El fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Todos hemos escuchado hablar de esto, pero ¿qué tiene que ver un fenómeno de cambio climático con un niño o una niña humanos? ¿Por qué se llaman así? ¿Quién les puso este nombre? Empecemos con el niño. Este fenómeno no tiene nada que ver con un niño humano, sino con un fenómeno de cambio climático que se produce en el Océano Pacífico. ¿Pero de dónde proviene este nombre tan particular? Nos tenemos que remontar a la costa oeste de América del Sur, especialmente a las costas de Ecuador y de Perú, en donde los pescadores del puerto de Paita observaron que las aguas aumentaban su temperatura, es decir, que las aguas del océano se calentaban más de lo habitual, afectando así la pesca y generando muchas más lluvias. Todo esto ocurría en la fecha de las fiestas navideñas. ¿Y qué ocurre en Navidad? Pues es la llegada del niño Jesús o la llegada del divino niño. La mayoría de los campesinos que eran católicos hicieron esta asociación, llamaron a este fenómeno la corriente del niño. Así, este fenómeno de cambio climático fue bautizado con un nombre que reflejaba su momento de aparición en el año. Ahora bien, el fenómeno opuesto, caracterizado por un enfriamiento de las aguas del Pacífico, se conoce como la niña. Este nombre, que podría parecer simplemente el complemento del niño o el opuesto del niño, tiene también su propia historia. Durante muchos años, este fenómeno fue considerado simplemente como la fase fría del fenómeno del niño. No tenía un nombre específico. Eligieron la niña porque en español este es el término femenino de el niño. Y lo que ellos querían era poner un término que funcionara como el opuesto de. Es decir, el fenómeno del cambio climático tiene un fenómeno opuesto, a este opuesto pongámosle la niña. Fue hasta la década de los años 80 que los científicos decidieron darle un nombre distintivo para facilitar su estudio y comprensión. Y ahí lo tienen, el niño y la niña. No son solamente nombres arbitrarios para fenómenos climáticos, sino que están profundamente enraizados en la cultura y la historia de las comunidades que primero los observaron. Y por último les voy a compartir una anécdota. Cuando yo era niña y escuchaba hablar en las noticias, escuchaba hablar a las personas del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, siempre me preguntaba, pero ¿por qué niña? ¿Por qué niño? ¿Esos nombres de dónde vienen? Aquí en Colombia, en la región en donde yo vivo, cuando se habla del fenómeno de la niña, se trata pues de un aumento de las lluvias, deslizamientos de tierras, inundaciones. Y cuando se habla del fenómeno del niño, se trata de una disminución de lluvias, de sequías prolongadas, aumento de temperaturas. De algún modo, no sé si fue que alguien me lo dijo, pero no lo recuerdo, pero siempre tuve la impresión de que había una metáfora detrás de esto, en la que se decía que pues, el fenómeno de la niña, en la época en la que llovía más, era porque las niñas orinaban más. Tenía que ver las lluvias, una metáfora de la cantidad de orina de las niñas. Y el fenómeno del niño, una metáfora de que los niños orinaban menos. Y yo pensaba, pero ¿cómo logran hacer un estudio para saber que las niñas orinan más y que los niños orinan menos? Y luego estudiando en el colegio me daba cuenta que el fenómeno de la niña aquí se percibe de una forma, pero en otros países de otra. Es decir, aquí en Colombia yo puedo decir, en mi región, que el fenómeno de la niña es un aumento de lluvias, pero en Australia el fenómeno de la niña se manifiesta con sequías, con propensión a incendios forestales. Y entonces yo pensaba, o sea que en otros países la niña orina menos y el niño orina más. ¿Por qué le llaman así? ¿Qué relación tiene esto? Y ya a mí me pareció fascinante y me encanta saber el origen de los nombres o el origen de las palabras, por qué le llaman así a esto, por qué le llaman así a esto. Ustedes que pensaban que era de por qué se llama el fenómeno, o nunca se lo habían preguntado por qué se llama el fenómeno del niño y la niña, no se llama así ya, fenómeno del niño, ¿por qué? Pero, o sea, ¿qué relación tiene esto?